En este día de hoy te traeré ejemplos de padres que oraron por sus hijos y vieron los buenos resultados. Ciertamente que la oración de un padre por sus hijos debe procurar el bienestar integral para ellos, pero principalmente debe asegurarse de la salvación y de la vida eterna para sus hijos. Así que es supremamente importante que tengan en cuenta que un día ellos van a morir y que lo más importante es que sean salvos, que cuando partan de este mundo tengan asegurada la vida eterna porque tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso quiero hablarles de un padre ejemplar, de Job, quien comprendió que lo más importante para sus hijos es que se mantuvieran libres de pecado, porque si morían en santidad, podrían ser salvos y un día se volverían a encontrar. Job oraba por sus hijos todos los días y le pedía perdón a Dios por los pecados que hubieran cometido y los mantenía en la presencia del Señor para que ellos permanentemente estuvieran en santidad. Fíjese, a Job le sucedió una terrible tragedia, ya que sus hijos, sus 7 varones y sus 3 hijas murieron el mismo día. Pero él tuvo la certeza que aunque ya no estaban juntamente con él en la tierra, nunca los perdió, porque él sabía que ellos habían sido salvos y que estaban con su Padre Dios. Te contaré la historia de Job que está en el capítulo 1, que dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice la palabra que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero para Job cambiaron las cosas con esa mala noticia que recibió. Una tras otra le iban informando que había perdido sus animales, que había perdido sus riquezas, y en un abrir y cerrar de ojos se quedó sin nada. También murieron sus hijos, cuenta la misma historia en el capítulo 1, ya en los versos 18 en adelante, que entre tanto que estaban hablando, cuando le venían a traer las malas noticias, que vino un criado y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta ahí la historia es tremenda, ¿verdad? Pero cuando Job pasa esta dura prueba, Dios le devuelve todos los bienes al doble. De esa manera, había perdido anteriormente 7,000 ovejas, pero le fueron devueltas 14,000. Y así el doble de cada uno. Pero cuando tocó el turno a los hijos, le volvieron a nacer 3 mujeres y 7 varones. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron el doble? Porque él nunca perdió los que estaban con Dios en el cielo. Ciertamente que recibió el doble de todo. Ahora tenía 3 hijas y 7 hijos con él, como también los tenía allá en el seno de Abraham con Dios. Job supo que los que habían muerto un día resucitarían. Y la historia
está contada en versiones de la Biblia de manera diferente, y en una de ellas, en Job, en el capítulo 42, en los versos 12, explica todo lo que le fue devuelto a Job en el doble. Pero cuando se trata de sus hijos, entonces, en una versión dice que ya tenía 14 hijos, decía que tenía también 6 hijas, pero en la versión Reina Valera dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí queda la demostración de que él nunca las perdió. Cuando un padre ora por sus hijos, nunca pierde sus hijos aunque mueran. Y si lo hacen con Cristo, resucitarán en el día primero. Esa debe ser la seguridad de los que hemos creído en Dios, que nosotros y nuestra casa seremos salvos, y que si creemos en Cristo, no moriremos, sino que viviremos eternamente.